Shabbat Shalom para todos. Ya vamos comenzando. Este es un buen tiempo para meditar en la porción de este día, para este Shabbat y para toda esta semana. Siempre es bueno compartir. Estuvimos complicados con internet, con un par de cosas y no pudimos hacer transmisión, pero acá estamos para compartir con ustedes, no solamente con ustedes que puedan estar conectados hoy, sino también para los que vayan a ver el video en otro momento. Intentamos hacer cada porción para que pueda quedar y siempre tener una meditación, una enseñanza, una idea en cuanto a la porción. Sabemos que las porciones de la Biblia que se estudian en cada Shabbat y lo que comprende toda la semana, a veces es complicado poder ver todos los temas y demás. Entonces solo un pensamiento, una idea de lo que tiene que ver con la porción. Así que rápidamente saludarlos a todos en esta tarde de Shabbat, comenzando ya esta porción, esta transmisión, y ya a pocas horas de terminar, ¿no? Porque ya en realidad está por terminar Shabbat, ya falta poco. Sabemos que seguramente en su caso usted ha tenido ese hermoso momento, la recepción de Shabbat, de estar compartiendo la cena, la mesa con los hijos, quizás con amigos, en fin, el tiempo que haya tenido de recepción de Shabbat, que siempre es muy bueno, donde entra ese momento de Shalom tan especial a la casa,
donde pareciera que todo se detiene y estamos como fuera de lo que pareciera la realidad, ¿no? De todo lo que se vive. Es tremendo cuando la diferencia que hay de pasar un día común al día apartado del Eterno. Así que en esta hora compartir con ustedes esta porción de la Torá, en cuanto nos habla en esta ocasión muy especial. La porción se llama Shelah Lejá y tiene, como toda porción, una enseñanza, algo que nos va a dejar para que sigamos meditando en la instrucción del Eterno, porque lo que hacemos en cada ciclo, en cada año, cuando estudiamos la Torá y la instrucción toda, lo que hacemos es tener como refrescar, intensificar o profundizar en lo que el Eterno quiere hablarnos. Hay ciclos donde vemos ciertas cosas y hay otros que cuando volvemos a estudiar la porción dijimos, ¿cómo puede ser que esto no lo vi antes? Y en realidad tiene que ver porque en cada ciclo vamos aprendiendo algo y el Eterno quiere soltar sobre nuestras vidas y como pueblo también, ¿no? Es muy interesante cómo se está viendo en cada porción, cómo hay ese énfasis, ¿no? En todo Israel. Para esta porción, que es una porción, digamos, una de las más famosas, por decir así, la porción de los espías se le llama, por lo general, porque tiene que ver con el reconocimiento, si podríamos decir, de la tierra prometida. El informe que traen los príncipes tribales, los príncipes de cada tribu, y obviamente no todos los informes son iguales, y eso lo vemos claramente en esta porción, que abarca del libro de Números, capítulo 13, vamos a empezar a ver esta porción. Vuelvo a decirles, la porción tiene muchos temas a tratar, muy interesantes, ¿no? Podríamos decir, de los cuales de todos podemos encontrar una idea, un pensamiento y demás. Aquí comenzamos. En el capítulo 13, vamos a ir hasta el capítulo 15, pero como les decía, no se va a poder profundizar, obviamente, en cada uno de los temas, sí pasarlos así rápidamente. Pero me quería detener en algunos en particular, y déjenme que dejo acá algo medio listo. Obviamente, como decimos, porque no podemos ver todo, ¿no? Todo en profundidad en tan poco tiempo, y también si estuviéramos 2 horas en una transmisión también sería medio complicado, ¿no? Entonces, por eso es, por decir así, una idea en cuanto a esta porción, que trata temas muy interesantes, entre eso, como les decía, lo conocido como el reconocimiento de la tierra, la murmuración, porque es algo que ese tema no se lo tiene en cuenta, pero ahora lo vamos a ver un poquito, la forma en que reciben la percepción de estos príncipes, ¿no? La forma en que el pueblo recibe la percepción o el informe o lo que ellos hablan o proclaman de la tierra, tiene un efecto en el pueblo, y eso lo vamos a ver también ahora, ¿no? En esta porción nos habla. También la porción nos habla de un mandamiento muy importante que como en esta porción siempre como toma gran protagonismo el problema casualmente de los informes que se traen después de reconocer la tierra, de verla, queda como medio olvidado el mandamiento de los tzitziot, de usar el tzitzit. Entonces eso también quiero rápidamente dejarles algo al pasar, muy interesante para reafirmar la importancia de cumplir el mandamiento de los tzitziot, de los tzitzit. Así que muy, muy interesante esto, ¿no? Y vamos a explicar un poquito. Esta porción también habla de algo muy interesante, como todos los temas son interesantes, pero también, como queda al pasar, cuando se está recogiendo leña en Shabbat, ¿no? Y el mandamiento de no quebrantar, no profanar el Shabbat, no hacer un trabajo. ¿Por qué? ¿Está mal recoger leña? ¿Sería algo tan malo recoger leña en Shabbat? En realidad yo creo que tiene que ver, y lo digo rápidamente porque no vamos a tener tiempo de ver todo en profundidad, pero tiene que ver un poco con el no ser diligentes
en prepararnos para el día apartado en todo lo necesario a lo que tiene que ver en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? Y así un montón de cosas. Hay algunos dicen en los midrash, en los cuentos, dicen que aparentemente este hombre decidió, digamos, lo hizo sabiendo que no estaba bien o que quería ver qué pasaba para que otros del pueblo entendieran qué es lo que iba a pasar si se recogía leña en Shabbat. Entonces, como que decir, el hombre hizo a propósito esto, entregando su propia vida como para que los demás vieran, ¿no? Esto dice en Midrash, serían unos cuentos que se dicen, las historias que se escriben fuera de lo que es la Torah. Entonces, muy interesante, ¿no? Pero el punto de este es que si este hecho está dentro de la instrucción, quiere decir que Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, como no se sabía qué iba a pasar, luego se da el veredicto y Dios dice que tal hombre muera. Quiere decir que es algo que no se podía hacer. Y esto incluye a trabajo, ¿no? Entonces, principalmente, cuando vamos a los mandamientos, a la disposición en cuanto a Shabbat, habla del trabajo, ¿no? De no trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque detrás de eso está el no la dependencia o no la confianza en el Dios de Israel de proveernos, ¿no? Lo que se le llama la parnasá, la provisión. Y en esto hay encerrado un montón de cosas que ahora no podría, porque no nos vamos a centrar allí. Pero el punto es ver o rever ese punto de la disposición del Shabbat. Y también habla de el pedido de Dios de las ofrendas, y aquí aparece sobre la jalá, que es una terumá, es una ofrenda para Adonai, y siempre diciendo cuando entren en la tierra que yo los conduzco. Y yo esto lo conecto con lo que vamos a ver ahora acerca de Dios hablándole al pueblo. Por eso en este Shelah Lejá, muchos dicen que en realidad Dios lo que les está diciendo, le está diciendo a Moisés, es manda para ti o envía para ti. Y ahora vamos a ver el tema este. Porque la porción de Números, capítulo 13, el versículo 15, pero comienza diciendo el capítulo 13, el versículo 1. Si lo tiene, puede buscarlo ahí también. Sería muy bueno que lo lea junto conmigo. Tengo una versión que es diferente, pero lo voy a leer en las dos versiones. Dice, Adonai le habló a Moshe diciendo, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelitas. Envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres a los líderes. En la otra versión dice, y Adonai habló a Moshe diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Por eso le decía que estaban los príncipes o jefes tribales siendo enviados, ¿no? Entonces, hay unos comentarios muy interesantes que dice que por lo general cuando se va a la guerra o se va a este tipo de envíos, de trabajo, no se manda a los jefes tribales, ¿no? No se manda a los príncipes, a las personas que están, digamos, parecer así, por decir así, como más importantes, ¿no? Pero en esta ocasión se está mandando a los jefes de las tribus. Yo creo que había mucha expectativa de que como eran los jefes de las tribus, tuvieran una percepción mucho mejor que otras personas que quizás, no sé, hubieran tenido como temores o que no hubieran estado tan involucrados en entender lo que Dios quería hacer. Pero resulta que, bueno, lo que vemos como resultado no parece lo que se esperaba. Ahí sigue diciendo, vamos a ver el versículo 3, dice, Moshe envió desde el desierto de Parán, bajo la autorización de Adonai, todos eran hombres distinguidos, líderes de los israelitas. Luego nombra sus nombres, valga la redundancia. Entonces el versículo 16 dice, estos son los nombres de los individuos, de las personas, los príncipes, que enviara a Moisés a explorar la tierra prometida. Si nosotros iríamos a lo que es el original, acá aparece una palabra muy interesante, que la palabra no es explorar, sino es hacer un tour, ¿no? En el comienzo dice, envía para ti hombres, en el versículo 2, y envía hombres por cada uno de las tribus.
envía para ti, ¿no? A explorar, dice, explorar. Y acá dice en el versículo 16, estos son los nombres de los individuos que envía Moshe a explorar. O sea, esa palabra, explorar, tiene esa traducción, pero en realidad originalmente aparece la palabra tour, ¿no? Que de ahí viene turismo y demás. Entonces es muy interesante porque aquí lo que se le manda a hacer es como ir a la tierra, pero desde una postura relajada, por decir así. Pero aparentemente cuando ellos cuando vuelven de dar, hablemos que ya pasó un tiempo importante, pasaron los 40 días que estuvieron explorando, y entonces dice el versículo, y ya les digo, volvieron, dice el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ellas, más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y ahí empieza a hablar, ¿no?, de todos los lugares. Habita en el monte del Cananeo, junto al mar, la ribera del Jordán. Entonces, y acá vienen las respuestas, o sea, acá vienen los informes de los dos bandos, de los dos grupos, ¿no? El grupo que queda con 2 y el grupo que queda con 10. Y es muy significativo el número, porque es como que diera la idea de lo que va a pasar después, ¿no? Lo que va a pasar después, si lo llevamos y lo podemos poner como decir, hacer una hipótesis de esto, que esos 10 parecieran las 10 tribus, que pasado el tiempo se separan, y los 2 que quedan por otro lado, ¿no? La casa de Israel, la casa de Judá, con diferentes reportes. Por eso pareciera que es así, porque los 2 quedan con un reporte bueno. Por eso dice el versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, ahí hay un reporte diferente, ¿no? Y el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Estamos hablando de los Nefilim. Entonces también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos, dice, ¿no? Tremenda la percepción de uno y de otros. Vuelvo a decirles, en esto hay un montón de cosas más, muy profundas. Por ejemplo, la importancia del cambio de nombre de Josué antes de ir a la tierra, ¿no?, a reconocerla. También hablamos de Caleb. Caleb era una persona con un espíritu tremendo, o sea, con una firmeza en su interior, en su forma de vida, que lo lleva a hacer esa proclama tremenda, porque lo vemos en el versículo 30, donde dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. No es que Moisés dijo, hagan silencio, porque a Moisés lo iban a escuchar, el líder, hagan silencio porque Caleb va a hablar. Y acá dice, no, entonces Caleb. O sea, imaginémonos por un momento la firmeza de Caleb para estar haciendo la proclama y decir a viva voz, porque en realidad no solamente quiso callar al pueblo y dijo lo que dijo para infundir emuná en cuanto a lo que había visto, y aún aunque hubiera visto gigantes, entendía que más allá de los gigantes, la tierra era buena. O sea, no se estaba centrando en verlo de una manera mala, sino al contrario, él fue relajado a ver la tierra y decir, la tierra está buenísima. Y es como decir, los Nefilim, los comeremos, ¿no? Comeremos con papá.
O sea, no es nada porque lo que hay, la tierra, es mucho mayor que lo que nosotros podamos estar viendo realmente en lo que está sucediendo en la tierra. Y esto verdaderamente es tan actual, por eso me gusta esta porción, el poder ver lo que estaba sucediendo en ese momento, todos los detalles, pero también como hoy, digamos, viene a ser lo mismo, estamos en la misma situación en cuanto a la percepción que vemos, porque esta para allá tiene que ver con eso, ¿no? En lo que se percibe, la forma en que percibimos lo que se ve, la forma en que percibimos la realidad. La realidad, lo que está sucediendo puede ser una cosa, pero también podemos estar percibiendo de esa realidad solo una parte y no estar viendo todo lo demás. Y eso es muy interesante porque si como pueblo del Eterno nosotros no nos unimos a la proclama de Caleb y de Josué, podemos quedar con el informe de los espías, de aquellos que fueron a ver ya con la disposición de mala, porque ellos fueron como espías, como a espiar la tierra, y el que va a espiar por lo general lo que hace es traer lo malo para saber a qué hay que atenerse, ¿no? Entonces ellos ya fueron con ese mensaje. De hecho, en el versículo 26 del capítulo 13 que vimos, dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. En Cádiz. Lo que está diciendo acá, y está hablando de los lugares como de un trayecto, en realidad quiere decir que ellos salieron y volvieron de la misma manera. O sea, salieron con una mala disposición y volvieron de la misma manera. Si salieron ya con un preconcepto de lo que iban a encontrar, de lo que iba a suceder, quiere decir que no fue más de lo que ellos ya habían salido. Y no estuvieron determinados a poder ver lo bueno y cambiar las perspectivas que ya podían tener, incluso por pensamientos, ideas de lo que podía ser, o con una buena, ¿cómo decir? Es como decir, con una buena expectativa, algo así. Entonces hoy pasa algo muy parecido, y esto es lo que estamos viendo en nuestros días, que en realidad estamos teniendo a veces una mala percepción o estamos viendo solamente una parte de lo que sucede, pero no estamos viendo en realidad la idea, el plan de Dios. Y recuerda que somos el pueblo del Eterno y el cual estamos encargados o somos protagonistas de este tiempo final, de la redención final, y no podemos nosotros estar hablando mal de lo que está sucediendo. Al contrario, tenemos que entender que hoy, aunque las situaciones, y estén los gigantes, porque están los Nefilín, aunque esté pasando todo eso, igualmente nosotros podemos ver lo que Dios está viendo. Vamos otra vez a la declaración y veamos lo que proclaman estos 10 hombres, jefes de las tribus, príncipes, que, digamos, podríamos decir que no es lo mejor para escuchar. Esto es lo que no hay que escuchar. Vamos a verlo. Busque allí Números capítulo 13, en el versículo 31. Más los varones, pero miren, primero el que hace la proclama es Caleb. Pero inmediatamente ellos, en vez de unirse a lo que Caleb, es como decía, aprovechamos lo que está diciendo Caleb para unirnos, en realidad ellos contrarrestaron a lo que Caleb estaba diciendo. Y ahí hubo entonces como un problema, ¿no? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es la proclamación de Caleb. Caleb está hablando de que aunque pase lo que pase, más podremos nosotros que ellos. Quiere decir que había situaciones que eran, podríamos decir, correctas a lo que estaban diciendo los 10, el reporte de los 10. Sin embargo, Caleb se atreve a decir que más allá de nuestro mensaje o nuestra proclama o lo que estamos hablando es diferente. Más allá de. Entonces, el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron,
no podremos subir, ya el no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal, o sea, activaron la Lashon Hara, hablaron mal. Recuerden, la Lashon Hara, la lengua maliciosa, la lengua que habla mal. Entonces, ¿qué dijeron? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra, que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Lo primero que detiene a estos jefes de las tribus son los nefilim. O sea, si vamos a ir al punto de qué es lo que está sucediendo aquí, cuando ellos van a la tierra a reconocer, cuando se acercan a la tierra, cuando están mirando con sus ojos, pero también están teniendo una vista más allá de lo que ven, porque en realidad van ya con una idea, con un preconcepto, y están viendo solo a los nefilim, y no están viendo más allá de lo que hay, ¿no? Entonces, ellos ¿qué están haciendo? Viendo a los nefilim, y eso les infunde temor, y por ende el reporte de ellos, y lo que empiezan a proclamar, activando la Lashon Hara, diciendo mal, hablando mal de la tierra, es por causa de los moradores, no por la tierra, sino por las personas que habitaban la tierra. Entonces, ¿qué dicen? Y hablaron mal entre los hijos de Israel, o sea, ya su reporte en medio del pueblo, en vez de infundir emuná, lo que traen ellos es angustia, tristeza a los corazones y por ende animar, por decir así, o ayudar a la incredulidad que ya había, que estaba en el pueblo, en ellos mismos al decir esas cosas. Entonces dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y dijo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Nunca dijeron, no, la tierra tiene esto, tiene lo otro. No, primero la tierra traga a sus moradores. Ese viene siendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estaban viendo? En realidad estaban viendo a los nefilim. La pregunta es ¿qué estamos viendo hoy? Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con el reporte que se está escuchando, con las ideas que se están lanzando, con los nefilim que están siendo una amenaza, aparentemente, pero yo me uno a las declaraciones de Josué y Caleb, porque en realidad el reporte de estos 10 era de acuerdo a lo que estaban viendo, pero no estaban viendo más allá, no estaban viendo con emuná la situación. Entonces solamente estaban viendo la altura o la estatura de estas personas, como decir lo grande, lo fuerte, pero no estaban viendo quién estaba detrás. Porque recuerden que cada vez que Israel fue a una guerra, cada vez que Israel dio un paso, el Elohim de Israel, Adonai Sebaot, el que va adelante, Él es el Dios de los ejércitos de Israel. Él promete la victoria para su pueblo. Nunca Israel luchó porque fuera mejor, porque tuviera las mejores estrategias, sino porque Elohim, el creador, el Dios de los cielos y la tierra, que gobierna en los mares, que tiene control de todo, como dice el Salmo, es Él el que va adelante y que hizo ganar siempre las batallas y las guerras a Israel. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto estaba no en las personas que había, en los nefilim, en los de grande estatura, la fuerza que podían tener. El punto estaba en que ellos todavía no sabían quién estaba de su lado. Estaban viendo quién estaba del otro lado, pero no se habían percatado quién estaba con ellos, quién estaba con Israel. Aún viendo. ¿Por qué? Porque dice que Dios envió la columna en la nube, los guardó en medio de las plagas, hizo pasar al pueblo por medio del mar. O sea, todas esas cosas no se dieron cuenta, no se percataron, porque ya desde que salieron de Egipto, salieron ¿con qué? Con esa incredulidad. Salieron de Egipto porque querían hacer lo que ellos querían verdaderamente, ¿vale? Redundancia. Y en su corazón rebelde lo que ellos querían solamente era
conducirse. Salimos de Egipto, ahora ya no somos esclavos y vamos a hacer lo que queremos. Resulta que cuando se salió de Egipto, se dijo que se salía de Egipto para celebrar fiesta al Eterno. O sea, cuando se salió de Egipto era claro y se sabía que estábamos bajo la instrucción y la dirección del Dios poderoso, el Elohim, de Adonai. Entonces, el punto está que ellos no se habían percatado de eso. Entonces, sigue avanzando, pero acá claramente, en lo que ellos hablan, ahí nos damos cuenta de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían. Y en realidad no había mucha emuná en el Dios que los había sacado de Egipto. Y lo vemos claramente. Pero vamos a ver el reporte de Caleb. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, ¿qué dice Caleb? Léalo nuevamente. ¿Qué dice Caleb? ¿Ya escuchó lo que dice? ¿Qué dice Caleb? Quiero que piense por un momento. ¿Qué dice Caleb? Subamos luego. Subamos luego. Está hablando de elevarse. Y lo digo así con mucha paz y tranquilidad. Ustedes saben que a mí me gusta hablar. Pero es para que prestemos atención a lo que está diciendo las palabras. Cada una de las palabras de Caleb tienen un sentido tremendo. Subir, elevarse. Subamos luego y tomemos posesión de ella. Elevémonos rápido, porque esa es la tierra del gran rey. Y dice, y tomemos posesión porque Él ya nos la dio, Él la prometió. Esta porción habla de las ofrendas y demás. ¿Para qué Dios va a estar dando tantas descripción si después va a hacer que muramos en medio de los nefilín? No, no tiene sentido. Todo lo que está Dios enviándonos a hacer, nuestro Elohim nos envía a tener presente la instrucción, el mandamiento de las primicias, de las ofrendas. Cuando entremos a la tierra, quiere decir que vamos a entrar. Entonces no nos percatamos de esas palabras. Solamente vimos que había nefilín, pero eso es nada en comparación con lo que Dios va a hacer. Y dice, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos más fuerza? ¿Porque nuestro ejército tiene mejores estrategias? ¿Porque estamos bien armados? ¿Porque estamos preparados desde el tiempo? No. Porque si Dios nos prometió la tierra es que Él va a ir con nosotros y Él va a ser el que nos defiende y Él va a ser el que pelee por nosotros. Adonai Sebaot. Él va adelante. Entonces, hoy, en nuestros días, en los días que nos encontramos, estamos viendo la misma situación. Si Él dijo, y si podríamos ir a Apocalipsis, decir, y ver todo lo que Dios ha prometido para aquellos, para su remanente, para los que han vencido la bestia, qué es lo que va a suceder, lo que viene para nosotros. Entonces, si nosotros tenemos ese reporte, o esa promesa, mejor dicho, nuestro reporte debe ser bueno, no malo. No podemos hablar mal, porque cuando hablamos mal, ahí viene el problema. Sí, hay un montón de situaciones, que es verdad, sí, hay un montón de situaciones. Pero ¿saben qué? Hoy es el tiempo de decir, como pueblo de Israel, más podremos nosotros que ellos. Sí, pero lo que pasa es que el sistema, el nuevo orden mundial, es tremendo. Los nefilín, sí, también están en nuestros días, pero más podremos nosotros que ellos. Vamos, subamos luego y tomemos posesión de ella. Entonces el subir, hoy elevarnos, no va a ser que literalmente vamos a ir a tomar la tierra, pero sí elevarnos quiere decir que estamos en una preparación para poseer, para estar en el lugar donde Dios nos ha prometido y para llegar al tiempo de la redención final, cuando ocurran todas las cosas. Porque más podremos nosotros que ellos.
¿Por qué? ¿Porque estamos armados? ¿Estamos preparados? ¿Ya hicieron el pase de revista y estamos listos? No, no solamente porque sí, estamos preparados como pueblo, pero no somos el mejor ejército. Pero no somos el mejor ejército porque no tenemos todas las estrategias. Pero sí más podremos nosotros que ellos porque Dios está con nosotros. Y seguramente Él nos guiará y nos dará sus estrategias. Las estrategias que Él nos va a dar para poder caminar en medio de todo lo que se presente para tomar posesión de ella. Es muy simple. Si nuestro Padre nos ha prometido, entonces nosotros debemos caminar de acuerdo a esa promesa. Cruzados de brazos, no, haciendo lo que Él nos pida que hagamos. Entonces, principalmente, en la manera que tenemos que hacer es elevándonos. ¿Y cómo nos elevamos? Caminando en su instrucción, guardando sus mandamientos, no sacar nuestra mirada del Mesías. Vamos a Hebreos capítulo 12, nos da la pauta de lo que hay que hacer, porque si no, vamos a caer y no vamos a llegar a completar lo que tenemos que hacer. Vamos a Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos caminando, nos estamos elevando. Y cuando nos vamos elevando, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná. Si yo saco mi mirada del Mesías, yo no voy a poder ver bien las cosas. Yo no voy a poder ver, por ejemplo, el pueblo no pudo ver que Dios lo sostenía con su diestra. Y por ende el pueblo pereció y trajo el reporte que trajo. Dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que hace falta perseverancia. Y a veces la perseverancia tiene que ver con no sacar la vista del Mesías, sacar de quien nos va dirigiendo para entrar a la tierra y tomar posesión. ¿Quién hace entrar a Israel a la tierra? Es Yehoshua, Josué. ¿Quién va a hacernos entrar a nosotros a la tierra? Va a ser nuestro Mesías Yeshua. Entonces, aquí vemos esta figura, que en realidad nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestras estrategias, pero sí podemos confiar en la estrategia que el Eterno tiene preparada. Pero para esto tenemos que estar atentos. Tenemos que oír la voz del Eterno y guardar el pacto, caminar en la instrucción. Si yo no estoy escuchando la voz del Eterno que me va dirigiendo a dar los pasos que tengo que dar, voy a perderme. Por eso dice, puesto los ojos en Mashiach, en el Yeshua, el autor y consumador de esa emuná. La emuná tiene que ver con fe, pero no una fe que solamente confío y me quedo de brazos cruzados. En la manera que actuamos es guardando sus mandamientos y entendiendo la instrucción, porque lo que fue vuelve a ser. Entonces lo que ocurrió allí vuelve a pasar. Por eso es que esta porción tiene que ver con la percepción. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Cuál es la cosmovisión que tengo? ¿De qué manera estoy mirando el mundo, las situaciones? ¿De qué manera estoy mirando? ¿De con qué ojos? ¿Con qué mirada? ¿Desde qué mirada? ¿Desde la que vemos realmente los hombres de grande estatura y fuertes? ¿O en la manera que hablaron Josué y Caleb? Y no podría ser de otra manera que ellos introdujeran al pueblo de la mano de Josué como el líder y de Caleb, un hombre dedicado
Y como dice en el versículo 27, dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Pero anteriormente dice, informaron ellos a toda la congregación y le mostraron el fruto. Entonces que empiezan a contar cómo es la tierra, todo lo que había en ella, principalmente por las frutas que traía, ¿no? El fruto de aquel lugar. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí gigantes a los hijos de Anac. Y Amalek habita en el Negev. Y qué descripción, porque ellos están hablando de la tierra que fluye leche y miel, pero enseguida están hablando de la gente que vive ahí, cómo son las ciudades, y están ya hablando de Amalek. ¿Para qué ponen en lista a Amalek si en realidad se hubieran quedado con lo primero, que la tierra es buena y que fluye leche y miel? Y ya con eso estamos, porque lo demás, eso se encargaba el Eterno. El punto está que nosotros estamos viendo las personas, estamos viendo todo el escenario que se plantea hoy a nuestro alrededor. ¿Y qué decimos? Son más fuertes que nosotros. ¿Qué decimos de Amalek? Si está Amalek, ¿será que Dios está con nosotros para enfrentarnos a Amalek? Y recuerden que cada vez que hay duda en cuanto a eso, y cuando hay dudas si Dios está con nosotros, el Eterno nos acompaña, Amalek va a atacar y ahí perderemos la batalla. Entonces, es interesante lo que plantea aquí esta porción en cuanto a la percepción, de qué manera estoy mirando a las situaciones, de qué manera estaban ellos viendo, y ya salieron con una mala predisposición y volvieron de la misma manera. Y de esta manera, hablando así, es el problema que por cada día que habían estado en el reconocimiento iban a ser los años que iban a estar en el desierto. Lo que podría haber sido más rápido se tornó un poco más de años. Eso quiere decir que no estaba preparado el pueblo para ingresar a la tierra. La disposición de Caleb fue buenísima. Vamos, subamos luego, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Porque en ellos ya estaban preparados, tenían otra percepción para entrar a la tierra, pero los demás no. Entonces hubo una necesidad de esperar, de que pasara una generación, para que la generación que estaba lista pudiera entrar a la tierra. Por eso es que tengamos cuidado en la manera que estamos viendo el mundo, las situaciones, los tiempos finales, todo lo que está aconteciendo, y no nos unamos al reporte de estos 10, sino al contrario, con la percepción de Caleb y Josué tenemos que ir adelante. Y muy interesante porque si podemos ver el capítulo 14, a raíz de esta percepción, a la raíz de este mensaje, de esto que proclamaron, dijeron, por lo que vieron, hubo un problema que no solamente quedó en ellos, sino que esto arrastró a muchas personas del pueblo. Y entonces el capítulo 14, el versículo 1, miren cómo esto que hablaron tuvo efecto en las personas. O sea, el pueblo, en realidad, ya hacía tiempo que estaba complicado, con la queja, con la yonjará, hablando mal. Miren lo que dice el capítulo 14, el versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró aquella noche. En vez de descansar, porque Dios estaba en control de todo, con la proclamación, con lo que hizo, con lo que dijo Caleb, ¿qué hicieron? No, se pusieron a llorar. Se desvelaron, lloraron, tenían miedo seguramente. Y el pueblo lloró toda aquella noche. ¿Era necesario? Versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y les dijo a toda multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y así pasó. Porque no estaban listos para subir. No estaban listos para elevarse. Querían seguir en la misma condición de la cual habían salido de Egipto.
Si saliste de Egipto y estás en el desierto rumbo a la tierra, cada día hay que elevarse, subir un poquito más. No quedarnos en la misma condición. Porque cuando nos quedamos en la misma condición, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque mi percepción sigue siendo como la de cuando estaba en Egipto. No con una emuná puesta en el Dios de Israel. Entonces con nosotros, con la percepción, con la mirada que traemos de Egipto, no podemos ingresar a la tierra. Entonces haremos las mismas declaraciones que tienen ellos en este momento, diciendo ojalá muriéramos en el desierto o en Egipto. Dice, ¿y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto otra vez, la murmuración, y sacando lo que había verdaderamente en el corazón, decir, mejor me vuelvo atrás, dejo todo, dejo de caminar en la Torá, de guardar el Shabbat, dejo todo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene si en realidad todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo y no sabemos si Dios está con nosotros? Ojo con esas declaraciones, cuidado, porque verdaderamente no sabemos lo que estamos diciendo. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, y bueno, ahí es como, ya no, ni lo queremos a Moisés, no queremos la persona que nos está guiando, ya está. Entonces el versículo 5, miren la respuesta que se encuentra, la acción, lo que se ve en Aarón y Moisés. Y dice, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, rajaron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra buena, en gran manera. Y si Adonai se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Él está diciendo, en realidad, si Dios quiere, Él nos va a llevar, aunque estén los nefilín, aunque esté lo que esté, pase lo que pase, porque Él así lo prometió. Acá el punto no estaba en qué es lo que había en la tierra. El punto estaba si Dios, yo estoy creyendo que Dios está conmigo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, Yuhe Bajei, no los temáis. ¿Vieron? Eso es lo que hay que escuchar. Ese es el mensaje que hay que prestar atención. Esas son las palabras que hay que guardar en nuestro interior, y esas palabras tienen que despertarse en nuestro interior y tomar vida, y por esas palabras nosotros caminar. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él va a estar con nosotros. Así lo dijo Yeshua cuando ascendió a los cielos, diciendo que Él prometía estar con nosotros todos los días. Y dice aquí, Yuhe Bajei, dice, porque el amparo de ellos se apartó. O sea, por más que sean nefilín, sean fuertes, sean poderosos, estén gobernando todo aparentemente, ellos no tienen ningún amparo, pero nosotros sí tenemos el amparo. El punto está en que nosotros creemos más en la fuerza, en la fortaleza de lo que se ve, y no quién está con nosotros. Con nosotros está el Dios creador del cielo y de la tierra, que gobierna todo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La acabó. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré en mortandad y los destruiré, y a ti te pondré gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Adonai, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y luego así a todos los habitantes, ¿no? Ahí hay una conversación entre Dios y Moisés, y Dios está diciendo, bueno, vamos a crear otro pueblo con gente más fuerte, más gente dedicada, gente obediente. Pero Moisés le dice, no, seguimos confiando, y no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si no va a ser de vergüenza o de burla para los demás. Entonces, la intención
es para nuestros tiempos, es que Dios está preparando un remanente que esté dispuesto, obediente, a tener el reporte o el mensaje de Caleb y Josué para los días finales. Con temor, con miedo, no podemos. Si no, lo tenemos que hacer ¿con qué? Con emuná. Como hay una canción que dice, el que tiene fe, el que tiene miedo no puede tener emuná, ¿no? No puede tenerlo. Entonces, si Dios está con nosotros, el Dios de Israel habita con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder tomar posesión de la tierra? Estamos en tiempos, podríamos decir peligrosos o no, tiempos difíciles, pero más allá de ese reporte, no nos unamos a toda la congregación del pueblo de Israel, no pierda el sueño, no esté gritando y llorando, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos y los comeremos como a pan. Porque el amparo de ellos no está, pero con nosotros sí está Yuhe Bajei, el Dios de los ejércitos de Israel. Así que tome ánimo, preste atención a las palabras, ponga los ojos en el Mashiach, que Él es el autor y consumador de la fe, y dele para adelante caminando en esta carrera que tenemos por delante. No miremos a los gigantes, miremos la tierra que fluye leche y miel. Todo lo que Dios ha prometido, porque si no, ¿para qué lo prometió Él? ¿Para hacernos morir en el desierto o en Egipto? No, Él nos está preparando, hay que subir, cada día subir un poco más, camino a esa tierra, camino a lo que Él nos ha prometido. Somos su remanente, somos su pueblo, nos unimos al pueblo de Israel y por ende somos su pueblo porque por medio del Mesías hemos entrado y nos ha dado entrada a la familia. Por ende, para este tiempo, venga lo que venga, nosotros estaremos preparados sabiendo que Dios está de parte nuestro. Así que, sea cual fueran las situaciones que estemos viviendo, recordemos, estamos en Shabbat, estamos en el día apartado, señalado, estamos caminando en la Torá, guardando su instrucción, cada día caminando un poco más de Shabbat en Shabbat, elevándonos, subiendo, caminando hacia el destino final, a lo que Él tiene preparado para su pueblo. Así que animémonos, caminemos, vamos hacia adelante, porque no podemos estar viendo el reporte que tienen las personas que no están creyendo, no están poniendo su emuná, y menos que menos, al no tener emuná, no están guardando la instrucción. Porque tener emuná significa caminar en la instrucción. ¿Qué quiere decir? Yo creo a lo que Dios dice, creo en su instrucción y por ende la pongo por obra. Eso es la emuná. Entonces el que no tiene emuná no puede obtener aquello que Dios ha prometido. Así que démosle para adelante, caminemos, sigamos caminando en la instrucción, atentos, obedeciendo a nuestro Padre con alegría, como dicen los sabios, misba gedola, el mandamiento de estar alegres, el mandamiento de saber que en medio de la circunstancia todo es para bien. Él nos prepara para el camino que debemos andar. Y aunque a veces hay momentos muy difíciles, Él está con nosotros. Para el pueblo no fue todo color de rosa, pero la diferencia es, como dijo la proclama de Josué y Caleb, ellos han perdido el amparo, nosotros no. Y aunque sea difícil y sea complicada a veces las circunstancias, las situaciones, tenemos al Dios de Israel de nuestro lado. Y lea en el Brit Hadashah todo lo que dice nuestro Mesías, siempre bienaventurados aquellos, todo lo que está, o benditos, todo lo que está diciendo en cuanto a aquellos que le siguen, aquellos que están con Él y que son parte, y Dios nos está preparando para esos tiempos o estos tiempos finales. Así que cobre ánimo y sepa que en algo Dios está preparándolo para que sea parte de su propósito y sea usado, como vemos en la Haftará de este Shabbat, personas como Rav, que aunque no eran del pueblo, se pusieron en las manos del Eterno y fueron parte de ese propósito, fueron parte de lo que Dios quería hacer. No estemos llorando a la puerta de la tienda, no estemos gritando, no estemos desvelándonos, pasando sueños, al contrario, estemos atentos, descansando,
porque en algo vamos a ser usados por el Eterno para ese propósito, para ese tiempo que Él tiene para su pueblo. Así que es tiempo de proclamar que cuanto más proclamen mal, nosotros proclamemos bien. Tiempo de proclamar las buenas nuevas, tiempo de hablar a aquellos que están sin esperanza, porque aún los huesos secos se están levantando, se están uniendo, está viniendo la carne, los tendones, todo. Entonces es tiempo de hablar y profetizar a esos huesos secos que tomen vida. Así que no transmita tristeza ni angustia, transmita esperanza, transmita shalom. Busque la shalom todos los días. Que este sea un tiempo bueno para todos ustedes. Voy terminando. Que tengan un buen término de Shabbat. Hay mucho más para leer. Está tremendo lo de los tzitziot, lo que significa. Los tzitzit habla de... muy interesante, pero principalmente el mandamiento que nos da es que nosotros hay que usarlo, los varones deben usar los tzitzit, porque eso va es un recordatorio de la instrucción del Eterno, es parte de la vestimenta que Dios le da a los hijos de Israel. Muy interesante esto, que tengan un buen término de Shabbat y que tengan una buena semana también, Shavuot para todos, una semana próspera, bendecida, con todo lo que venga a su mano para hacer, hágalo, pero siempre pensando en que en algo estamos siendo usados para el propósito del Eterno. Proclame y hable acerca de esa instrucción, proclame las buenas nuevas a aquellos que están sin esperanza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Shabbat Shalom para todos.